muteen sus micrófonos para que no haya por ahí interferencia en el sonido. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Dios sabiduría en esta noche y vamos a comenzar. ¿Y listos? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche y venimos delante de ti. Quiero pedirte dirección en esta noche de tu palabra, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, Señor, y que, Señor, podamos aprender cada día más de ti, Señor, y que la palabra que hemos escuchado esta noche, Señor, a través del Pastor Gama y la que vamos a impartir en esta hora se quede sembrada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y bueno, las clases pasadas vimos acerca del terreno de la mente y es un terreno peligroso porque es donde Satanás pone los pensamientos malos o de dolor, de angustia o tristeza. La mente nos dice, la mente nos dice muchas cosas, ¿verdad? Nos dice, nadie te quiere, no eres bueno para nada, nunca vas a cambiar, eres un fracasado, etcétera. O sea, muchas cosas. Por eso Pablo hablaba y decía que renováramos el espíritu de nuestra mente. Y bueno, también vimos acerca del terreno de la voluntad, que es cuando la mente ya sembró en nosotros la emoción, pero nosotros decidimos si reaccionamos o no a esta emoción. ¿Recuerdan el texto que nos habla acerca de la ira, que dice airaos, pero no pequéis? ¿Es válido que un cristiano se enoje? Sí, es válido que se ponga triste también, que tenga situaciones en su vida, pero Dios nos ha dado la voluntad para nosotros decidir si reaccionamos ante esta emoción o si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que tome control en nuestra vida, porque Dios nos ha dado la capacidad de decidir y de rendir nuestra voluntad. Y bueno, aprendimos que rendir nuestra voluntad significa dejar que el Espíritu de Dios controle nuestras emociones. Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar con este tema, viendo el terreno de las emociones. Y vamos a entrar con la escritura de Lucas 4:18. Vamos al terreno de las emociones y vamos a ver la escritura de Lucas 4:18. Yo voy a leer esta escritura. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esta escritura es muy hermosa y hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para traer las buenas nuevas. Y me gusta esta parte donde dice que Él ha enviado, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Y bueno, esta frase se refiere precisamente al quebrantamiento del alma, a todas estas heridas que nosotros como seres humanos en algún momento adquirimos en este mundo, y Dios ha venido a sanar a los corazones quebrantados y vino a traer libertad a los cautivos. La intención primordial
de Satanás es herir a cada persona que nace en este mundo. Él es el blanco perfecto, y el blanco perfecto para él es los niños, es herir sus sentimientos y sus emociones, ya que él sabe que las heridas que un niño tenga va a tener consecuencias en su adultez, y si este niño es marcado con heridas desde muy temprana edad, pues va a ser marcado para toda la vida, y estas son ataduras, temores de inseguridad, rechazo. Y bueno, hemos nosotros, no sé si alguno de ustedes haya vivido algunas de estas cosas en su niñez, pero de alguna manera todos nosotros traemos algún pasado en nuestra vida, alguna herida que hubo. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos que rendirnos por completo al Señor para que Él sane estas heridas y que nosotros podamos tener una vida en victoria. Hay cristianos que todavía siguen acarreando con estas ataduras, y nosotros tenemos que aprender a ser libres en Cristo Jesús. Esta enseñanza va pues dirigida principalmente a los padres y a los futuros padres, porque por aquí hay jóvenes y que sé que en algún momento el Señor les va a permitir casarse y pues van a tener hijos. Entonces, ustedes tienen que saber que lo que sale de su boca ejerce un poder, ya sea una palabra de bendición o una palabra de maldición. Pues muchas veces como padres, pues hemos cometido equivocaciones, y también nuestros padres cometieron equivocaciones, y muchas veces fue por ignorancia de la palabra de Dios. Y bueno, por eso es que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios quiere que conozcamos su palabra, y a la luz de su palabra nosotros vamos a ser libres. Y esta escritura pues debe ser muy clave en nuestra vida, que si nosotros cada día vamos alimentándonos del Señor, pues su palabra va a traer luz a nuestro entendimiento y vamos a ser libres de todas estas ataduras. La palabra soso es una palabra griega, soso es S-O-Z-O, es una palabra griega que significa salvación. Y esta palabra incluye la idea de salud en la integridad del espíritu, alma y cuerpo. A eso se refiere esta palabra griega que significa salvación, pero se refiere a la salud en la integridad del espíritu, alma y cuerpo, ya que nosotros pues somos como seres humanos, estamos constituidos en esta forma. Dios nos hizo con alma, espíritu y cuerpo. Y sabemos que pues en el alma están todas estas emociones, y el cuerpo, pues en el cuerpo se refiere a nuestra integridad física, la salud o la enfermedad, o cómo nos vemos físicamente, la imagen que nosotros damos, lo que reflejamos. Pero en el alma es el primer lugar donde Satanás ataca. Hace un rato el pastor Gama hablaba acerca de las enfermedades, y el primer lugar donde Satanás va a atacarnos va a ser en el alma, porque es la parte más sensible del ser humano, es el área de las emociones. Entonces, hay niños que son maltratados físicamente y mentalmente. Por eso es que nosotros tenemos esta gran responsabilidad como padres
y un día vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestros hijos, porque nosotros debemos instruirlos en el camino de Dios, pero toda palabra ociosa, de maldición, que salga de nuestros labios hacia ellos, pues va a afectar sus vidas. Entonces debemos de tener cuidado acerca de esto, y nosotros debemos pedirle a Dios esta sabiduría, esta guianza para poder enseñar a nuestros hijos. En la escritura que nosotros leímos de Isaías, de Lucas, perdón, bueno, es que también está en Isaías, Lucas 4:18, la palabra quebrantados del corazón, pues está definiendo muy bien a este quebrantamiento del alma. Y yo quisiera que leyéramos ahora el Salmo 23, que es un salmo muy, muy hermoso que Dios nos ha dejado. Vamos a leerlo, son solo 6 versículos. Si tienen por ahí a mano su Biblia, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Creo que la mayoría de nosotros no sabemos este salmo muy hermoso, y a mí me gusta en el verso 3, este verso que dice, confortará mi alma, porque si Dios ha venido, precisamente ha venido a los quebrantados del corazón, Dios conforta nuestra alma. Él sabe que si hay algo sensible de nosotros como seres humanos, es el área de nuestras emociones, y Él nos da esta promesa de confortar nuestra alma. Ciertamente que si Satanás daña el alma, también va a dañar nuestro cuerpo. Todo lo que afecte el alma y mente por consecutiva afectará también el cuerpo. Por eso es que pues hay gente que está siendo afectada en su alma, en sus emociones, y hemos visto a personas que han traído una depresión muy fuerte en su corazón y llegan hasta el suicidio porque han sido afectados en sus emociones muy, muy fuertemente. Y también están las enfermedades. Hay enfermedades como el cáncer, artritis. No todo es consecuencia del pecado, como nos hablaba el pastor Gama, pero hay muchas enfermedades que provienen por causa del alma, de la enfermedad del alma. Esta enfermedad del alma se pasa al cuerpo. Esta enfermedad del alma se transmite al cuerpo. Dice aquí, un quebrantamiento en las emociones y mente conducirá a un quebrantamiento, deterioro fisiológico en el cuerpo. Por eso es vital que nuestras almas sean restauradas, y esta es la parte de la mente y de las emociones. O sea, es importante tratar esta área del alma, de las emociones, porque todo esto puede traer a nuestro cuerpo físico, pues también consecuencias. No sé cuántos de nosotros, de los que estamos ahorita aquí conectados, fuimos dañados alguna vez en nuestra niñez con alguna palabra ociosa, de maldición, palabras ofensivas referidas a nosotros.
ya sea el rechazo de alguno de los padres, el preferitismo hacia un hijo, la humillación, maltrato físico, psicológico, el bullying de los amiguitos en la escuela, o un divorcio, o un padre que maltrataba. Todo esto, pues, trae en el alma, pues, mucho dolor y puede traer consecuencias también en el área física. Si esto no se trata a tiempo, pues podría traer alguna consecuencia física. O hemos visto a niños que luego son retraídos, o son niños que viven siempre con mucha angustia, eh, y hay que ver por qué hay estos motivos en su vida, porque fueron niños que seguramente sufrieron algún tipo de abuso o maltrato en su niñez, y entonces les afecta en su adultez. Es por eso que es muy importante que nosotros como padres, los que somos padres, tengamos siempre esto en el corazón. Yo quisiera decirle a los papás que siempre oremos por nuestros hijos, que siempre traigamos una palabra de bendición por ellos, que cuando ellos se van a la cama, orar con ellos, o cuando se levantan muy temprano, tener este tiempo de bendecirlos a ellos, bendecir a nuestros hijos. Hay padres que nunca les han dicho a sus hijos, los amo, porque para ellos tal vez es demostración de podríamos decir que son Debilidad, por ejemplo. debilidad, ajá, exactamente. Ay, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que lo amo, no? O hay padres que toda una vida y nunca han abrazado a sus hijos. Entonces, es importante que nosotros como padres abracemos a nuestros hijos, les demos palabra de bendición, les digamos, los amo, ¿verdad? Ellos necesitan saberlo también. Entonces, porque todo esto que nosotros hagamos con nuestros hijos, pues va a traer un beneficio, o también va a traer consecuencias en sus vidas. Una experiencia pasada va a determinar una reacción en el presente. Todos nosotros somos el producto de una experiencia total en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esto, pues también podemos entender a las personas. Hay personas que nosotros vemos y decimos, ay, esa persona es como un nopal, ¿eh? Con espinas. Ay, no le puedes decir nada, siempre está enojado. Pero cuando nosotros conocemos su pasado, pues entonces podemos entender a esa persona y podemos darnos cuenta por qué esa persona es así, porque tuvo un pasado pues difícil, sufrió muchas situaciones en su vida, en su niñez, y por eso es que esa persona es así. Y te das cuenta que debajo de ese nopal, pues hay algo muy suave, ¿verdad? Hay algo muy, muy tierno, pero pues a primera vista no se ve, porque es una persona que ha sido dañada, lastimada. Las heridas del pasado pueden distorsionar la percepción del presente. Por ejemplo, alguien que sufrió un rechazo de niño, pues en su adultez se puede sentir, puede crecer sintiéndose menos o con bajo estima. Por eso cuando nosotros pues llegamos a Cristo, es importante entregarle también esta área de nuestra vida. No solamente decirle al Señor, Señor, pues quítame lo mentiroso, quítame la envidia, el rencor, pero también tenemos que entregarle al Señor esta área de nuestras emociones. Decirle, Señor, pues tú sabes que cuando yo era niño, pues fui maltratado, me trataban así, o alguien lastimó mis emociones, y yo soy así, Señor, por esta razón, pero te lo entrego a ti. Y cuando nosotros hacemos eso, pues el Señor trae una restauración total en nuestra vida.
Y pues es importante hacer esto porque entonces así Dios trae una libertad y nosotros podemos pasar a otro nivel como cristianos. Hay cristianos que todavía llegan a los pies de Cristo y aunque pasan muchos años, pues siguen viviendo con esto en su corazón y no pueden pasar a otro nivel, no pueden crecer, siguen como niños recién nacidos porque todavía no han entregado esta área de sus emociones al Señor. Por eso es importante que nosotros entreguemos todas estas cosas, todas estas áreas de nuestra vida y le digamos al Señor que Él tome control en nuestra vida. Job también fue probado y fue maltratado por el enemigo. Dios no lo hizo, ¿verdad? Vemos que Dios permitió esto para probar su vida, pero vemos que Job, pues él probó lo más bajo, ¿verdad? El dolor más grande de un ser humano, que sería perder a un hijo, ¿verdad? Ese sería el dolor más fuerte y Job lo vivió porque todos sus hijos fallecieron. Y a el Job se le fue arrebatado todo, se le fue quitado todo en la vida. Eh, y vemos que él sufrió todo esto. Sin embargo, su confianza, la confianza de Job siempre permaneció en el Señor. Él sabía que Dios estaba con él y en ningún momento él maldijo, en ningún momento él renegó de Dios, sino que él había puesto su confianza en Dios y Dios pues lo restauró. Vemos que a un Dios le devolvió y a un Dios le dio más y le permitió tener más hijos y Dios restauró su vida. Pero vemos a un Job que nunca perdió la confianza en el Señor. Y sabiendo el Señor que el enemigo de nuestra alma, pues que nuestro enemigo es Satanás, ¿verdad? Iba a querer destruirnos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si hay alguien que conoce este dolor del alma, pues fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes han meditado alguna vez en esto? Yo cuando yo leí de esto dije, wow, Señor, si hay alguien que conoce el dolor, pues fuiste tú. Fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue perseguido desde bebé. ¿Se acuerdan cuando Herodes mandó a matar? Hizo una matanza bien grande de todos los niños porque él había escuchado de la profecía de Jesús que iban a ser un Salvador y él desde ese momento lo odió y quiso matarlo. También nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por su compañero de ministerio, por Judas. También Pedro le negó. Sus padres, ¿verdad? Vemos en una escritura, sus hermanos de Jesús se avergonzaban de él. Él fue llamado el hijo del carpintero y decían por ahí, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él fue odiado, fue rechazado, fue acusado falsamente. Todo esto vivió nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 3 al 5. Isaías 53, del versículo 3 al 5, dice esta escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, en esta escritura podemos ver que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, él experimentó, fue varón de dolores, él experimentado en quebrantos, él sufrió todas
estas vivencias que nosotros como seres humanos pasamos, Él también las vivió. Entonces, si hay alguien que entiende perfectamente bien el dolor, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que si hay alguien que odia a la humanidad, pues es Satanás. Y él odia a los niños. Por eso es que desde que Dios pone soplo de vida, desde que un bebé es concebido, es muy importante bendecir el fruto del vientre, ¿no? Mi esposo y yo también, cuando nos enteramos de alguien que está, de alguna hermana que está embarazada por ahí, lo primero que hacemos es orar con ella, es bendecir ese fruto de su vientre, porque si algo sabemos nosotros es que el enemigo, si hay algo que más odia, es la vida, es al ser humano. Entonces, Satanás siempre va a querer destruir, y por eso es la importancia de bendecir a los niños desde que están en el vientre. Es importante esta bendición. Los bebés, aunque están ahí, aparentemente uno dice no escuchan, pero los bebés reconocen la voz del papá, de la mamá, eh, y es algo muy bello, muy hermoso, porque Dios es el que da el soplo de vida, es el que da el soplo de vida. Y qué triste es ver que hay jovencitas que desde el momento en que saben que están embarazadas, maldicen ese momento y dicen, no, ¿por qué me quedé embarazada? Y desde ese momento hay un rechazo para, para ese bebé. Eh, y los bebés perciben tanto el amor, pero también la aceptación que nosotros les damos. Un bebé, un niño que sufre de rechazo va a crecer incapacitado para amar y también para ser amado. Hay gente que no sabe amar y tampoco sabe recibir el amor. Hay gente que alguien les dice, te amo, pero ¿cómo? ¿Por qué me vas a amar? ¿O por qué me amas? ¿No? Hay gente que se cierra, que no quiere recibir el amor y que tampoco sabe amar pues a la familia, a la gente que les rodea, porque pues seguramente fue un niño que sufrió de rechazo, que sufrió de pues de rechazo, de esta falta de amor, y entonces está incapacitado para poder amar. Entonces, Satanás sabe muy bien cómo incapacitar a los seres humanos, y lo hace a través de las heridas del alma, a través de las heridas del corazón. Es por eso que las personas que están a favor del aborto, pues no entienden que esta idea viene desde el mismo infierno, ¿verdad? Toda esta gente que trae esta ideología y que están a favor del aborto, no saben que estas ideas vienen desde el mismo infierno, desde el mismo Satanás, porque si hay alguien que odia la vida, pues es Satanás. Él es nuestro aférrimo enemigo, y es por eso que hoy en día él está metiendo estas ideologías, porque quiere destruir a la humanidad. Él sabe que el tiempo se le está acabando, y el blanco perfecto para él son los niños, porque él sabe que si él afecta la inocencia y las emociones de un niño, pues él está preparando a un adulto con traumas, con amargura, con dolor, y también la razón de que hay hombres o mujeres que son prepotentes, llenos de orgullo, de rencor, que tienen en su corazón insensibilidad a los padres, que son iracundos, que no tienen amor fraternal para sus hijos, o hijos que no aman a sus padres, que tienen un fracaso matrimonial uno tras otro, porque esto viene de generación en generación. Mi esposo ha dado este testimonio muchas veces en la iglesia,
que él viene de una familia de generación de divorcios. Entonces, él, su abuelo se divorció, su papá se divorció. Entonces, cuando eh, él y yo nos casamos, ¿verdad? Hicimos un pacto delante de Dios y él lo primero que hizo fue romper con esa maldición. Y él dijo, Señor, yo rompo con esta maldición generacional, que en mi familia no haya esto, que se rompa, ¿verdad? Que mis hijos tampoco vayan a tener esta, pues, traer esta herencia generacional, y rompimos con todo eso en el nombre de Jesús, porque sabemos que hay muchas situaciones que son causadas por las emociones, por los sentimientos que han dañado a muchas generaciones, a muchas generaciones. Viene de los abuelos a los padres, a los hijos, y se viene reflejando esto, que si hubo un padre que maltrató a su hijo, pues obviamente el padre luego, no, luego ese hijo crece y no sabe ser un buen padre, y vuelve a repetir los mismos, lo mismo que hizo su padre, él lo vuelve a repetir con sus hijos, y así se va de generación en generación. Es por eso que nosotros tenemos que romper con todas estas maldiciones, y tenemos que trabajar en esta área de nuestras emociones, y tenemos que empezar con nuestros hijos. Y si tus hijos ya son adultos y ahora Dios te da la oportunidad de ser abuelo, bueno, ahora hazlo con tus nietos, ¿verdad? Es importante que con tus nietos tú tomes este tiempo y puedes sentarte a la mesa con ellos y puedes compartir con ellos la palabra de Dios y darles el amor de Dios. Es muy importante, porque es lo que tú estás sembrando en la vida de este pequeñito, va a impactar su vida para ser un adulto que llegue a los pies de Cristo. O si este pequeñito llega a los pies de Cristo desde su temprana edad, pues gloria a Dios, porque tú ya has salvado una vida, ¿no? Yo siempre les digo esto, muchas veces queremos alcanzar, decimos, voy a evangelizar y me voy a ir de misionera, y pensamos en alcanzar a otras personas, pero no pensamos en alcanzar a la gente que nos rodea, y tenemos que empezar primeramente por nuestros hijos, primeramente por ellos, y por nuestra familia, por la gente que nos rodea, porque si nosotros impactamos en la vida de nuestros pequeñitos, de nuestros hijos, pues ya hemos salvado una vida, ¿verdad? Ya hemos llevado una vida a los pies de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros instruyamos a nuestros niños en el camino de Dios, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuenta por ellos. Queremos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Empecemos primero por nuestros hijos, ¿verdad? Empecemos primero por nuestros pequeños, porque lo que nosotros hagamos por ellos va a impactar para su futuro, para que ellos sean unos adultos que sean sanos, que crezcan sanos tanto emocionalmente, tanto en su mente, en su alma, en sus emociones, que sean niños seguros de sí mismos, que sean niños que sean consagrados a Dios, que amen a Dios con todo su corazón, y que no crezcan lastimados. Porque pues tristemente, ¿cuántos de nosotros, pues nuestros padres tal vez no sabían esto y dañaron nuestra vida, ¿verdad? Cuando de nosotros les decimos o recibimos una palabra de, eres tonto, no sabes hacer esto. Todas estas palabras ociosas de maldición dañan las emociones de un pequeño. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de tener ninguna palabra ociosa o de maldición para nuestros hijos. Cada uno de nosotros somos el resultado, ¿verdad? Entonces, somos el resultado de decisiones que tomaron nuestros padres, muchas veces cada uno de nosotros, y de cierta forma nosotros fuimos formados de la forma en que nos criaron, que nos enseñaron,
Pero ahora que nosotros estamos en el Señor, Dios nos ha dado un libre albedrío para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y en nosotros está si nosotros decidimos seguir con esto o romper con estas maldiciones generacionales. Dios nos ha dado este libre albedrío, esta voluntad. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Que nos muestran acerca de estas maldiciones generacionales. Y vamos a ver tres reyes, el rey Josías, el rey Acaz y el rey Ezequías. Y vamos a ir a Segunda de Reyes 22, 1 al 2. Segunda de Reyes 22, 1 al 2. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí vemos a un niño muy pequeño que comenzó a reinar a los 8 años. A los 8 años, la edad que tiene mi niña Sophie. ¿Y ustedes se imaginan un niño de 8 años reinando? Bueno, este niño, dice la palabra de Dios, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David, su padre. O sea, yo me imagino toda esta dedicación que tuvieron sus padres para instruirlos en el camino del Señor. Cuántas, tal vez desveladas de su mamá, Yedida, ¿verdad? Que estuvo ahí con él, enseñándole, contándole historias de David, de cómo fue un rey que amó al Señor. Y me imagino toda esta dedicación que tuvieron con él. Y fue un joven que a su temprana edad hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Dice, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y en el siguiente capítulo 23, ustedes pueden leerlo con más calma en su casa, pueden ver de todas las cosas que hizo el rey Josías, cómo él derribó los altares de los ídolos y cómo él levantó altares a Dios y hizo que el pueblo de Dios siguiera los caminos rectos y que amaran a Dios. Y vamos a ver ahora el rey Acaz en Segunda de Crónicas 28, 1 al 4. Dice esta escritura, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Y qué terrible. Seguimos leyendo, dice, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este fue uno de los reyes más abominables que tuvo el pueblo de Israel. Este rey totalmente se alejó de los caminos del Señor, dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel
Y qué terrible que él hizo una gran abominación porque hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea, quemó a sus hijos para ofrendarlos a los ídolos. Y él hizo cosas terribles. Ustedes pueden leer todo ese capítulo de todas las cosas que él hizo, tanto así que cuando él murió, él no fue sepultado donde fueron sepultados los demás reyes. Él no tuvo esta honra, sino que él fue desechado por todo lo malo que él hizo. Sin embargo, el rey Ezequías fue hijo de Acaz. Y vamos a ver ahí en 2 de Crónicas 29, 1 al 6. Se comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. A mí me encanta mucho esta historia porque esta historia habla de una restauración. Esta historia habla de un hombre que este joven vio todo lo que su padre hizo y vio a su padre quemar a sus hermanos, vio hacer abominaciones delante de Jehová. O sea, él vio a su padre ser un hombre terrible. Sin embargo, cuando Ezequías llega al trono, él hace todo lo contrario a su padre. Él hizo lo recto delante de Jehová y él santificó la casa de Jehová y sacó toda la inmundicia. Y él se volvió a Dios. El rey Ezequías decidió hacer pacto con Jehová y santificar al pueblo de Dios y no seguir el camino de sus padres. Bueno, ¿qué nos habla esto? Todos tenemos una historia. Algunos traemos una historia, tal vez podríamos decir, ay, pues levecita, ¿no? Otros han vivido pues cosas más tremendas, ¿verdad? Desde su niñez. Pero todos en sí tenemos un pasado. Todos fuimos afectados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos de alguna manera. ¿Verdad? Tal vez sí no de parte de nuestros padres, pero tal vez en escuela, algún maestro que nos humilló, que nos lastimó, algún niño que nos hizo bullying. Bueno, muchas situaciones que tal vez pudiéramos haber vivido. Sin embargo, cuando yo veo esta historia de Ezequías, es donde yo glorifico a Dios, porque no importa cuán terrible haya sido tu pasado, no importa cómo hayan sido tus padres, qué tanto hayan afectado en tus emociones o en tus sentimientos, cuando nosotros decidimos de entregarle a Dios toda esta área de nuestra vida y venimos ante el Señor y le entregamos todo, Dios puede restaurar nuestra vida y nosotros podemos hacer dar la diferencia. Nosotros podemos romper con esta generación, con estas maldiciones y hacer que nuestras próximas generaciones sean generaciones bendecidas por Dios. Aquí vemos a un Ezequías que pudiera haber dicho,
voy a hacer lo malo porque mi papá me hizo esto, mi papá me hizo lo otro, fui lastimado de niño. Sin embargo, él tomó la decisión, así como Dios nos ha dado ¿verdad? Nos ha entregado esta voluntad para nosotros decidir entre la vida y la muerte. Así Ezequías también lo hizo. Y nosotros podemos cambiar esta historia, entregándole nuestras emociones al Señor, entregándole todo lo que nosotros vivimos en el pasado, ¿verdad? Hay muchas jóvenes o ya personas adultas que están metidos en adicciones, en alcoholismo, mujeres en la prostitución, en muchas cosas tan tremendas en sus vidas porque ellos dicen, mi papá me golpeaba, mi papá era un alcohólico, por eso es que yo también soy alcohólico, mi papá me maltrataba, yo por eso también abandoné a mis hijos, también maltraté a mis hijos. Y hay mucha gente que vive así, ¿verdad? En las adicciones, en tanto dolor, porque ellos de alguna manera querían ellos, todo ese dolor lo querían quitar, se lo querían quitar, ¿verdad? Y la forma en que ellos lo hicieron, bueno, fueron a través de las adicciones, a través de haciendo tantas cosas para poder quitar ese dolor, pero sabemos que nada de eso nos puede sanar nuestras heridas, solamente Jesucristo, solamente el Señor. Hebreos 12:15, Hebreos capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esta escritura nos habla acerca de que nosotros no debemos dejar que siga habiendo alguna raíz de amargura en nuestra vida. Si nosotros fuimos de alguna manera dañados en nuestra niñez, en nuestra juventud, nosotros tenemos que dejar todo esto, entregárselo a Dios, para que nada de esto nos estorbe, dice el apóstol, ¿verdad? Pablo, que no nos estorbe y que dice, y por ella muchos sean contaminados, o sea, por esta raíz de amargura. Y muchas veces vemos a una persona que tiene tanta raíz de amargura en su corazón y aunque llega a la iglesia, está ahí en la iglesia, pero como tiene tanta raíz de amargura en su corazón, vemos que cualquier cosa los aparta del Señor. ¿Verdad? Si algún hermano no le saludó, si algún hermano no le dijo Dios te bendiga o se pasó de largo, pues esta amargura que hay en su corazón, pues empieza a hacer raíz y empieza a decir, no, pues es que nadie me habla, nadie me quiere, mejor me voy de la iglesia, ¿verdad? Mejor me voy a otro lugar, porque esta raíz de amargura contaminó su corazón. Por eso es importante dejarle al Señor todas nuestras emociones, entregárselas a Él. Jeremías 30:17. Ya vamos a terminar. Son bueno, yo tengo aquí las 9:53. Dice Jeremías 30:17, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Dice esta escritura, yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Aunque te hayan llamado desechada, aunque te hayan llamado la que no sirve para nada, el bueno para nada, ¿verdad? El Señor dice que Él va a traer sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu. Ya no podemos caminar con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Agachados, sino tenemos que caminar con la cabeza bien levantada, ¿verdad? Porque Dios trae restauración a nuestra vida, Dios trae sanidad y es su promesa, es su promesa. Hebreos 12:1-2, os voy a leer esta escritura.
Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, despojémonos de todo peso y todo este peso que nos asedia, que nos agobia, ¿verdad? Son las heridas del alma. Tenemos que despojarnos de todo esto, tenemos que entregárselo al Señor para que entonces nosotros podamos seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con esto. Siempre que estemos, que Satanás venga a traernos pensamientos a nuestra vida o quiera traernos recuerdos de nuestro pasado, tú tienes que saber que Dios ya te ha dado la victoria, que en Él somos más que vencedores. Amén. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que tú eres nuestro Dios sanador. Tú eres quien nos sana, Señor Jesús, no solamente nuestro cuerpo físico,